Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar de la integración y de la integral definida. Para ello voy a comenzar a proyectar pantalla. Se va a comenzar a ver en unos instantes. Estamos en el bloque 2 de este semestre, el cual se titula la integral indefinida. Para comenzar, hablemos sobre el proceso de integración, que es exactamente el proceso opuesto, recíproco o contrario a la diferenciación. Es decir, integrar es encontrar una función primitiva a la que le llamaremos f mayúscula de x y cuya derivada es f minúscula de x. Entonces son procesos contrarios entre sí. Las integrales se pueden clasificar de acuerdo a su significado en dos grandes grupos: integrales indefinidas e integrales definidas. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre las integrales indefinidas. Vamos a ver cuáles son. Si tenemos una función f minúscula de x, que sabemos representa una derivada, y sabemos que esa función f minúscula de x tiene una primitiva, entonces en realidad tiene una cantidad infinita de primitivas, ¿sí? La única diferencia entre ellas, entre esas primitivas, va a ser una constante. Más adelante hablaremos sobre esto. Pero bueno, por lo tanto, podemos decir que una integral indefinida es el conjunto de infinitas primitivas que puede tener una función, y a ese conjunto se le conoce con el nombre de familia de funciones. Esto lo podemos expresar mediante esta eh, simbología, donde tenemos este símbolo que representa el símbolo de integración, y lo que nos está marcando es que vamos a resolver la integral para esta expresión de aquí, que debe ser un diferencial. Observen que aparece f minúscula de x, que es la derivada, multiplicado por dx. Todo esto sabemos que es un diferencial, y al integrarlo lo que obtendremos es una función primitiva f mayúscula de x, y le agregaremos siempre un más c, que representa a la constante de integración. Ese es el nombre de este valor de c, constante de integración. Pero veamos por qué. Observen la siguiente tabla. En ella tenemos la primera columna, una función, varias funciones, mejor dicho, en las que todas ellas, los dos primeros términos son idénticos, los observan. La única diferencia entre cada una de estas funciones es el término independiente, el valor del término independiente, que es la constante, ¿sí? Aquí hay un menos 8, menos 2. Aquí en este espacio vacío quiere decir que hay un más 0 y finalmente más 5. Ahora, ¿qué ocurre si derivamos cada una de estas funciones? Bueno, recordando la regla de derivación de la potencia, para derivar x a la n, vamos a derivar esta x cuarta, su derivada será 4x al cubo. Es n por x a la n menos 1. Y recuerden que un quinto, que es un coeficiente que está multiplicando la x, es un acompañante, se queda justamente multiplicando el resultado de la derivada. Por eso voy a multiplicar el 1 quinto por el 4x cúbica, y por lo tanto me queda así 4 quintos x cúbica. Ahora, la derivada de 2x, pues de nuevo el 2 se queda en su lugar, es un coeficiente que está acompañando a la x. El 2 se queda en su lugar y voy a derivar a la x. La derivada de x, si recuerdan, es 1. Y 1 por este 2, pues me vuelve a dar este 2 de acá. Finalmente, la derivada de menos 8, sabemos que la derivada de una constante es 0. Aquí podría haber escrito más 0, pero no es necesario, no conviene escribirlo. Entonces simplemente se queda el espacio vacío. Lo mismo ocurre exactamente con este término. Su derivada vuelve a ser 4 quintos x cúbica, la derivada de 2x vuelve a ser 2, y la derivada de menos 2 vuelve a ser 0. Por lo tanto, quedan exactamente iguales estas dos derivadas. Lo mismo va a ocurrir con esta tercera función. La derivada de 0 pues vuelve a ser 0, y de la cuarta función la derivada de más 5 pues vuelve a ser 0. Entonces observen que son exactamente la misma derivada para cada una de estas cuatro funciones, que pertenecen a la misma familia.
Podemos entonces concluir que una familia de funciones es aquella en la que hay una cantidad infinita de funciones donde todos los términos son idénticos excepto el independiente. Y es una cantidad infinita porque aquí puede ser cualquier número real, ¿sí? Entonces este valor de este término va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, entonces ya sabemos que al derivar una función, siempre el término independiente, su derivada va a ser cero, por lo tanto, una misma derivada le pertenece no solo a una función, sino a toda su familia. ¿De acuerdo? Como la derivada es la misma, por lo tanto, el diferencial también será el mismo para cada una de estas funciones. Entonces, tenemos un diferencial que le pertenece a toda la familia. Este diferencial, recuerden, se obtiene multiplicando la derivada de cada una de las funciones, que en este caso es la misma para todos, la derivada por el símbolo de x que representa el cambio en x. Y bueno, si queremos resolver la integral para regresar esta derivada, regresarla a la función primitiva, recuerden que ya dijimos que son procesos contrarios, lo que voy a hacer es utilizar el símbolo de integración para expresar que vamos a integrar todo este diferencial. Entonces, esto de aquí es una expresión que indica que vamos a resolver esta integral, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender en este semestre, cómo resolver estas integrales. Una vez que ya lo sepamos va a ser muy sencillo. Por lo pronto, lo que nos interesa saber es que al resolver esta integral, debo de poder regresar a la primitiva. La pregunta es a cuál de ellas voy a regresar. Si para todas el diferencial es el mismo, ¿cómo voy a saber cuál es el valor de este término independiente? Pues no, no lo puedo saber. Lo que sé es que este diferencial le corresponde a todas, no solo a una de ellas. Por lo tanto, siempre voy a agregar un más c que representa a todos estos términos independientes, a todas estas constantes que cuando las derivé, su derivada se convirtió en cero. Por lo tanto, cuando yo agrego un más c, estoy representando a toda esta familia. Y estoy diciendo, seguramente había un término independiente, pero como no tengo idea, no tengo forma de saber su valor, lo estoy agregando para representarlo. Aun y cuando el valor de ese término fuese cero, aún así hay que representarlo porque el cero sigue siendo un valor, ¿cierto? Entonces, siempre que integre una expresión, un diferencial, siempre voy a agregar este más c para representar a todas esas constantes que se perdieron en el camino una vez que fueron derivadas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no estuvieran ahí en un inicio. Esa es la razón de agregar ese valor más c, esa constante de integración. Y entonces, veamos ahora gráficamente qué significa ese valor de c. Aquí están esas mismas cuatro funciones que teníamos originalmente, observen. La diferencia entre ellas que damos es el término independiente y gráficamente esa diferencia se representa en la posición que ocupa la curva de esa función respecto al eje Y. Observen que son exactamente iguales en tamaño y forma, en inclinación, en apertura, todo es exactamente igual entre ellas, excepto la posición en la que se encuentran respecto al eje Y en un sistema de ejes coordenados. Entonces, esta de aquí, que es la morada, es esta de acá abajo, tiene la posición de tal manera que la curva corta el eje de las Y en X, perdón, en Y igual a 5, este lugar de aquí, que representa este más 5 de aquí. Ahora observen esta de acá, aquí hay un más 0 que no está escrito, pero sí está ahí, y significa que esta gráfica en rosa, que es esta de acá, cruza el eje de las Y justamente en Y igual a 0. Esta otra, que es la gris, la debe cruzar en y igual a menos 2, que es exactamente este punto de aquí. Y esta otra, en tono lila, debe de cruzar al eje de las y en el valor de menos 8, que es este punto de acá. Entonces, conclusión, el valor de la constante de integración lo que me indica es la posición de la gráfica con respecto al eje Y.
como al agregar un más e no tengo idea de cuánto vale ese término independiente, esa constante, pues lo que estoy diciendo es que voy a tener la representación de la familia de funciones, que es una cantidad infinita de funciones y que puede estar en cualquier sitio. Sí hay forma de encontrar el valor de más e una vez que integramos, sí hay una forma, y esa forma se llama utilizando condiciones iniciales, que también lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, lo que nos interesa es saber el significado de ese valor independiente. Ya quedamos en la gráfica lo que representa. Bueno, ahora veamos en la forma de expresar una integral, veamos la notación de estas integrales indefinidas, perdón. Y también se les llama notación de las primitivas. Quedamos que una función la podemos representar y o también la podemos representar f de x. En este caso la vamos a llamar f mayúscula de x. Bueno, esa función la voy a obtener integrando. Este es el símbolo de integración. Esto lo que me indica es que quiero resolver la integral de lo que aparece a continuación. Este de aquí se llama integrando, que a su vez es la derivada de la función. Este de acá es el diferencial de x, que también, si recuerdan, vimos ya, es lo mismo que el valor delta x o que el valor h y significa el cambio en x. Este de acá es la función primitiva y la constante de integración. Ahora, este de aquí, el de x, observen que debe coincidir esta variable con esta de acá. No quiere decir que siempre tenga que ser X, puede ser cualquier letra que se utiliza para variables. Aquí pudiera ser f de w, siempre y cuando aquí diga dw. Aquí pudiera ser f de z, siempre y cuando acá diga dz. Entonces, este diferencial me sirve para identificar cuál es la variable respecto a la que voy a integrar, porque pudiese tratarse aquí de una expresión que contenga varias variables y solo voy a integrar respecto a la que me mencione el diferencial de la variable. ¿De acuerdo? Recuerden que se llama diferencial de la función a todo completo y a esta partecita se le llama diferencial de la variable. Bueno, por último, les mencionaba, entonces vamos a trabajar las integrales indefinidas y a su vez se pueden dividir de acuerdo a la forma en la que se resuelven o se obtienen, se pueden dividir en integrales inmediatas, indefinidas inmediatas, que se resuelven por fórmula directa utilizando el formulario como vimos de la misma manera para derivación. Hay reglas de integración. Y también hay otros tipos de integrales indefinidas que se resuelven por técnicas de integración. Esto es en caso de que las reglas de integración no sean suficientes para resolver una integral. Ahora, las integrales inmediatas se dividen a su vez en algebraicas, que dentro de las algebraicas vamos a encontrar la regla de la potencia y la regla de la cadena, que son las que vamos a comenzar a aprender por lo pronto, la regla de la potencia. Y también, aparte de las integrales algebraicas, existen las integrales trascendentes, al igual que en derivación, son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Por último, las técnicas de integración, veremos al menos estas tres, que es la integración por partes, fracciones parciales y potencias trigonométricas. A grandes rasgos, de esto es de lo que tratan nuestro semestre, es lo que vamos a trabajar estos meses y vamos a comenzar, como les digo, con regla de la potencia. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad este video. Les agradezco su atención. Me gusta saludarlos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.